¿Sí? Todo bien, profe, sí. Bueno, qué bueno. Eh, ¿Alguna pregunta, duda, queja? No, Profe, Profe, dímelo, dímelo. hola, profe. profe, Yo tuve una duda porque estaba ¿Cómo? mirando en los apuntes del cuaderno y no encontré la derivada de la cotangente. La derivada de la cotangente. Pues tienes que ir a buscar también en las integrales, porque la derivada de la cotangente de x es igual a menos cosecante al cuadrado de x. Pero ¿y para qué necesitas la derivada de la cotangente? Profe, fue uno de los talleres que teníamos. Y necesitas la derivada o la Sí, integral. la integral. Ah, ok, Perdón, pero perdón. eso sí está ya. A la integral de la cotangente. No, 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 eso no lo hemos hecho. ¿Y en qué taller está? ¿Cómo dice el ejercicio? Dime cómo dice el ejercicio. Espérame, profe, lo busco. Listo. ¿Alguien más me iba a hablar? ¿Qué me iba a comentar? Además de Lina. profe, yo sí Dime. quería saber cuándo es el primer parcial. Es que eh, no es- estuve la ese, clase pasada, entonces no. ese anuncio lo iba a dar ya mismo. Es el 5 de marzo. Listo. Ah, Profe, listo, profe, muchas gracias. Hora de clase. profe, el ejercicio era la integral de 0 a pi medios Espérate, Lina, yo resalto esto acá. La integral de 0 a a pi pi medio. medios Ajá, de cotangente de x ajá. menos cosecante de x Cosecante de x. Ujú. sobre cotangente de x, Pero si es cosecante o es coseno. cot, cotangente y coseno, sí, coseno, Ah, perdón. eso. Es que yo sí me acuerdo de muchos ejercicios que he puesto, entonces, por eso te lo digo. Bueno, De Lina, x, ¿por qué estás eso. tratando de hacer la integral de cotangente? Eh, tú ves ahí cosas que conocemos, ahí ves cosas que conocemos, porque yo no veo nada que yo conozca ahí. O sea, de las 9 integrales que yo les he puesto, yo no veo ahí nada que se parezca a eso. ¿Listo? No. Entonces, como no hay nada que se parece, entonces tú tienes que hacer cuando no encuentras nada que se te parece. Por eso yo les digo que este curso es de mucha álgebra, ¿listo? Entonces, y que es de llenar huequitos, ¿listo? Entonces, esto yo lo tengo que llevar a algo que se parezca a lo que yo conozco, ¿listo? Entonces, tengo que llevar a hacer álgebra. Entonces, hay una cosa que yo sé que los estudiantes interpretan muy mal, pero que uno lo puede corregir explicándoles esto. Miren, cuando yo hago esta suma, miren que abajo los denominadores son iguales. Eso siempre se va a poner el denominador acá y lo único que uno va a hacer es sumar los dos numeradores. Entonces, uno siempre interpreta que yo puedo hacer esto de acá para acá, pero no interpreta que yo también puedo hacer esto de acá para acá. ¿Por qué? Porque aquí hay un símbolo de igualdad. Y cuando acá hay un símbolo de igualdad, eso quiere decir que si yo tengo lo de la izquierda, es lo mismo que tener a lo de la derecha. O sea que esas dos cosas son iguales. O sea que esta integral que yo tengo acá, esta integral es lo mismo que tener la integral de pi medios de cotangente de x sobre cotangente de x menos coseno de x sobre cotangente de x. Y esto por dx. ¿Listo? O sea que estoy diciendo que yo puedo repartir ese cotangente que está solito abajo, lo puedo mandar para acá, se lo estoy dando a cada uno. Y pregunta Lina, ¿qué me quedó en el de la izquierda ahí? Quedó uno. Un uno. Y esa sí la conozco, ¿no? Sí, claro. Listo. En el de la derecha todavía tenemos problemas, porque en el de la derecha es un coseno sobre cotangente. Listo. Te hago Sí. la pregunta ahora. ¿A qué es igual cotangente de x? Trigonométricamente hablando.
Es uno sobre tangente. Es coseno Coseno. sobre seno. ¿Listo? Sí. Nosotros en algún momento vamos a profundizar un poquitico más sobre esto, pero esas son cositas que uno debe conocer. Listo. Entonces, si esto es igual a esto, entonces mira que tú tienes una fracción. Tienes la fracción coseno de x sobre coseno de x sobre seno de x. ¿Listo? Ahí hay una ley de oreja. ¿Dónde pongo el 1? Debajo del coseno de arriba. Listo, entonces lo tengo que poner aquí, ¿cierto? Sí. Entonces hago ley de oreja y entonces aquí tengo coseno de x por seno de x sobre coseno de x, ¿cierto? Puedo Sí. cancelar un coseno con un coseno, o sea, que si cancelo eso, esto es igual a menos seno de x por dx. ¿Listo? Sí. Listo, ya llegué. Porque la del seno sí la conozco. Y la del seno es Menos coseno. menos coseno de x. Eso es. Entonces, mira que tú ya estas dos las conoces. La cosa, y es una cosa que nos vamos a dedicar, después de que pasemos de este examen, nos vamos a dedicar mucho a trabajar con eso, con el álgebra que estas cosas tienen, porque mira que al fin y al cabo, pues nosotros nada más conocemos esas 9 que yo les di. Solo son esas 9 que yo les di. Miren que yo la del cotangente les dije, no, yo esas no se las he dado. Listo. ¿Por qué la de la cotangente no se las he dado? Porque la de la cotangente, además que se consigue haciendo alguna cosa que me va a llevar a una de esas que yo conozco. ¿Listo? Entonces, esa es la forma en la que se hace la de la cotangente, pero mira que yo aquí no la necesitaba. Por eso puse este ejercicio y también una de las cosas por lo que lo puse es porque necesito que hagan álgebra también, un poquitico. ¿Listo? Entonces, para que estemos con eso presente ahí. Es un buen ejercicio para empezar la clase, porque si quieren lo terminamos. ¿Lo termino o qué? ¿Sí? Listo, profe. O sea, entonces, miren que ahí la integral de 1, pues simplemente, es x. ¿Listo? La integral de 1 es x. Menos, es este menos que está acá, y voy a calcular la integral del seno. Y la integral del seno, acaba de decir Lina que era igual, o sea, de las que está allá, es menos coseno de x. Y todo esto evaluado desde 0 a pi medios. Y entonces esto es igual a tener a x más coseno de x evaluado de 0 a pi medios, ¿cierto? Entonces esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual a tener a pi medios, cuando lo evalúo en pi medios, más coseno de pi medios, estoy evaluando en el de arriba y le voy a restar la evaluación del de abajo, y el de abajo es 0 más coseno de 0. ¿Listo? Así. Pi medios, pues es pi medios, eso me da pi medios, coseno de pi medios me da 0, menos 0, esto es 0, esto sigue siendo 0, y coseno de 0 es igual a 1, o sea que esto es menos 1. La respuesta es esa. Esto es igual a pi medios menos 1. Esa es la solución de ese ejercicio. ¿Listo? Listo, profe. ¿Estamos? Ok. Entonces miren muchachos que por eso es que es bueno practicar, porque cuando uno practica entonces le pasa esto de Lina. Miren que Lina llegó haciendo una pregunta bien puntual. Profe, ¿cuál es la integral de cotangente que no la encuentro? Claro, es que la integral de cotangente no se las he dado. Entonces, ¿por qué aparece aquí la cotangente siendo que usted no nos ha dado eso? Pues entonces es porque hay que hacer álgebra para poder conseguir lo que conocemos. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes vean que les ponen un ejercicio donde ustedes no tienen el álgebra para llegar a lo que es, o no tienen por decir, el arma o la herramienta para llegar a lo que es, entonces hay que aplicar álgebra. Y el álgebra nos va a llevar a conseguir lo que nosotros queremos. Profe, y de pronto nos puede dar un recorderis de estas funciones trigonométricas. Así a Sí, las carreritas. sí puedo. Pero si me dejas hacer primero lo que voy a hacer y ahorita más tardecito. Listo. Claro, Para profe, poder de avanzar, una. porque como les dije, bueno, entonces miren que acá, miren acá, yo ya les puse la fecha del examen. Y en la plataforma, allá en Teams, les voy a poner
las fechas de todos los exámenes que va a hacer el ITM. Y a ustedes esta semana, yo no creo que pase del viernes, les van a enviar la forma de entrar a la plataforma para que hagan un simulacro, así como hicieron el semestre pasado para los que estaban y para los que no estaban, pues para que miren cómo es el ambiente donde se presenta el examen. Listo, recuerden que el examen tiene 6 puntos que son de selección múltiple y tiene 2 puntos que son de desarrollo, que tienen que montar un documento en Word o en PDF. Listo, para que sepan eso. Entonces, ahí está. Bueno, muchachos, entonces nosotros veníamos hablando del área bajo la curva que está por encima del eje X, por encima del eje X y debajo de la curva que nos den en un intervalo AB. Listo. Y nosotros habíamos dicho que esa área viene dada por esto. Listo. Y eso ya lo hablábamos en la clase pasada, eso lo acabé de aplicar acá. Listo, sin dibujos y sin nada, pero lo acabé de aplicar acá. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo 2 curvas? O sea, cuando yo tengo en vez de una sola curva por encima del eje X, esperen, yo escribo con un lápiz, por encima del eje X, tengo una curva por acá y tengo otra por acá. Listo. Entonces, lo que uno tiene es esto. Listo. Les hago una pregunta, muchachos. Si ustedes tuvieran el área de un cuadrado y después les dicen que le saquen el área o que ustedes lo que necesitan es esta área sombreada, ¿ustedes qué harían para encontrar esa área? Sabiendo que ustedes conocen el área grande y el área chiquita, ¿ustedes cómo hacen para encontrar el área si lo que le tienen que sacar es este pedacito chiquito? ¿Ustedes qué hacen? Se le resta. Se le resta, ¿cierto? Entonces, si yo tuviera acá un área A1 y tuviera por acá un área A2, pues entonces esta área A1 menos el área A2 nos daría el área que estoy buscando. ¿Listo? Pues acá es algo muy similar, porque en cierto sentido, como yo estoy definiendo las funciones en el mismo intervalo, o las estoy poniendo dentro del mismo intervalo en el eje X, en el mismo dominio, entonces miren que si yo tuviera esa función de abajo, que ya le voy a poner un nombre, llamémosla z de x. Si yo tuviera esta función de acá abajo, z de x, y el área debajo de esa curva que está por encima del eje x, es esa parte azulita que pinté ahí. Listo. Pero si yo quisiera hasta la función de arriba, llamémosla y de x, esta de acá, si yo quisiera esa, pues el área que tendría que conseguir sería toda esta. Listo. Desde arriba y obteniendo también la de abajo. Miren que la de abajo también la estoy tomando. Listo. Entonces, claro, si yo quisiera conseguir nada más la que está entre ellos dos, que la que está entre ellos dos es la que voy a denotar acá, nada más esta, entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Coger y de x y restar de z de x. Entonces, de la más grande, le voy a restar la más pequeña. Listo. Y esa sería el área que conseguiría entre las 2 curvas. ¿Estamos ahí o no, muchachos? ¿Sí? Profe. Entonces hay que tener cuidado porque yo aquí le estoy poniendo unos nombres a estos muñequitos. Yo le estoy poniendo un nombre a la de arriba, que es f de x, y le estoy poniendo un nombre a la de abajo, que es g de x. Pero hay que tener mucho cuidado. Miren que por eso fue que le cambié los nombres acá, y de x y z de x. O podría estar al revés, la g de x estar por encima que la f de x. Listo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno hace este tipo de ejercicios, porque si uno no le presta atención a eso, puede llegar a un momento en el que usted va a cometer errores nada más porque el profe les dijo que esto era f de x menos g de x. Y no. Los muñequitos, el nombre de los muñequitos no tiene nada que ver con lo que usted está haciendo. Usted tiene que poner cuidado cuál es la que está por encima y cuál es la que está por debajo. Que si yo no estoy mal, en algún momento ustedes me preguntaron que cómo yo sabía cuál era la función que estaba por encima y cuál era la que estaba por debajo cuando estábamos hablando de otra cosa. Pero ya mismo les voy a contar eso. ¿Listo? Entonces, yo ya terminé mi trabajo de hoy. Eso era lo que les iba a explicar. La cosa es que de ahí para allá lo que les quiero hacer ver es cómo son los ejercicios y cómo más o menos los deberíamos de tratar. El primero es muy sencillo. El primero yo creo que hasta lo hicimos una parte en la clase pasada
Y ese ejercicio que hicimos en la clase pasada, pues no lo hice hasta E, sino que lo hice como hasta 2. Y lo que estaba tratando de hacer ahí era mostrarles cómo calcular la integral definida. Pero miren que ahora le estoy poniendo con un valor de E, y ese valor de E que le estoy poniendo ahí, bueno, eso es un número cualquiera que le estoy poniendo ahí, es mayor que 1. Listo. Uno muchas veces piensa, pero es que nos estás mostrando todo esto con dibujitos. ¿Y dónde está el dibujito de esto? No. No necesariamente uno tiene que tener dibujito para poder hacer esto. Listo. A mí me están pintando una función que es más, que está por encima del eje X, y esa función también me la están pintando que está a la derecha del eje Y. ¿Por qué está a la derecha del eje Y? Porque es positivo. ¿Quién es positivo? Profe, Ah, Porque los puntos. usted está en estos momentos haciendo algún gráfico, es que a mí solo me aparece... no, yo no estoy haciendo nada. Ah, bueno, ok, gracias. No estoy ni siquiera escribiendo. Listo. Exacto. Ok. Es porque estamos hablando por encima de 1. Y el 1 está a la derecha del eje Y. Entonces, por eso estamos, o sea, miren que este intervalo que está acá, me está diciendo, hey, usted está a la derecha del eje Y. ¿Listo? Entonces, como estamos a la derecha del eje Y, nosotros ya sabemos dónde estamos. Es que es más, ya me están dando el área me lo están diciendo. Usted tiene que tomar el área desde 1 hasta ¿dónde? Hasta E, ¿de quién? De 1 sobre X por dx. ¿Listo? Listo, entonces ya, es calcular eso. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que calcular allí? Saber cuál es la integral de 1 sobre X. ¿Y cuál es la integral de 1 sobre X, muchachos? Logaritmo. Logaritmo natural de X, ¿cierto? Sí. Y eso lo tengo que evaluar desde 1 hasta E. ¿Dónde evalúo primero? Primero en E. En E. Entonces, esto es logaritmo natural de E y le resto logaritmo natural de 1. Si ustedes van a la calculadora y calculan esto, valga la redundancia, esto les va a dar 1. Y si van a la calculadora y calculan esto, les va a dar 0. O sea que esto es igual a 1. Listo. Y esa sería la solución. Profe, pero es que, ¿usted por qué nos pinta eso sin gráficos? Muchachos, yo creo que el ITM no les va a poner gráficos acá. Entonces, lo que más o menos representa esa gráfica es algo como así. Listo, esto es 1, por acá está E, y esto es lo que ustedes están tratando de encontrar. Listo, eso es más o menos lo que se está tratando de encontrar y ese es el área que se está buscando. Listo, pero ahí no está el problema, porque eso nosotros en la clase pasada, nosotros ya habíamos trabajado con eso. El problema está acá. Miren pues, ahí es donde empieza, dímelo. Yo le pregunto, ya que hiciste el gráfico no puede ser una línea recta, ok, o sea que... No, ¿cómo te llamas vos? Disculpa, que es que no estoy viendo los nombres. Fran. Ya, yo digo que no quede así como curviada, sino que quede pues derecha, como si fuera medio... Fran, es que recuerda que las únicas funciones que son líneas rectas, son de esta forma. Listo. Donde esta es la pendiente. Esta es la pendiente y este es el intersecto. Yo no sé cómo describe intersecto. La intersección. Vamos a escribirlo más bien así. Intersección con el eje. Listo. Así. Eso es lo que representan. Eso es lo que representa eso. Y la única figura que representa una línea recta es esa. Es la única. Listo. Entonces, si usted ponga A igual a 5, que ponga A igual a 3, eso es algo. Y si después pones a B igual a 0 o a lo que sea, eso lo único que va a hacer es moverse y te va a representar diferentes líneas rectas. O sea, las puedes representar todas las que quieras. Listo.
pero siempre van a ser de esa forma, Fran. La figura que yo estoy pintando no es una expresión polinomial, en este caso una expresión racional, que es de esta forma, y esta expresión racional, la gráfica es así, mira. Es así, es una curva que es así. Listo. Entonces, claro, nosotros lo que estamos tomando es un pedacito nada más, una porcioncita por acá, que viene de acá a acá. Listo, y entonces la porcioncita es la que estamos graficando ahí, pero es curviadita. ¿Listo, Fran? Listo, profe. Listo. Buena la pregunta. Bueno, muchachos, miren. Entonces aquí es donde esto se pone peludo y donde esto tiene como el agrado y lo bonito de lo que esto trae. Me están diciendo que encuentre el área que está entre esta curva y esta curva. Cuando yo les pinté acá arriba, la gráfica donde les estaba explicando cómo era el área entre las curvas, les di un intervalo. Ya notaron que no les estoy dando intervalo. ¿Sí notaron eso? Sí. Y entonces, ¿usted por qué nos pone algo así sabiendo que esto pues debería de tener esos intervalos? Bueno, muchachos, es que muchas veces a uno le dicen, vea, hay el área entre las curvas, pero no les van a dar intervalos. Entonces, usted necesita encontrarlos, usted necesita llegar y escribir. Usted sabe que es el área entre las curvas, entonces usted necesita todas estas herramientas que tiene acá, o todos estos pasos, para poder conseguir lo que necesito. O sea, usted necesita saber quién es el f de x, quién es el g de x, quién es a y quién es b. Usted necesita todo eso. Listo. Miren que aunque usted tenga las dos gráficas ahí, o usted tenga las dos funciones allí, usted no sabe cuál de las dos es f y cuál de las dos es g. Por eso yo les decía ahorita, no se preocupen por saber cuál es el f y cuál es el g, porque miren que muchas veces no van a decir quién es f ni quién es g. Listo. Entonces, yo les voy a enseñar en este momento a descifrar cada una de esas cosas con algo donde miren que ni siquiera gráfico me están dando y me están pidiendo hallar eso. Entonces, lo primero es hallar el intervalo, hallar de dónde a dónde se encuentra, de dónde a dónde tengo que hallar el área. Listo. ¿Y cómo hacemos eso? Pues miren, muchachos, sucede algo acá. Y es que esta Y y esta Y, si esas dos gráficas nos las están dando así, es porque en alguna parte se intersectan. Y como en alguna parte se intersectan, entonces ellas dos en ese lugar, eso va a pasar nada más cuando la x sea igual a la x al cuadrado. ¿Listo? ¿Y cuando x es igual a x al cuadrado allí, muchachos? 1. En 1. Y ya. Y en 0. Ok, ¿y por qué lo sabes, Lina? Pues porque si uno reemplaza en esos números elevados al cuadrado, va a dar el mismo número. ¿Y por qué no hay más? Profe, pues igual cualquier otro número que se le dé al cuadrado no va a ser igual al número normal. ¿Estás completamente segura? No, profe. Ok, listo. Tu apreciación es muy buena. Y la cosa es que la lógica es bacano uno tenerla ahí. Listo. Y la lógica, si la cosa funciona, está muy bien. Pero las matemáticas muchas veces lo engañan a uno. Uno muchas veces ya, sí, 0 y 1. Yo con el 0 y el 1 también me voy. Listo. Lo que Lina dice no es falso. O sea, el 0 y el 1 pueden ser las dos partes que hay ahí. Lo que pasa acá es que yo estoy igualando dos funciones. Y las dos funciones, las dos dependen de x. Miren que dependen de una sola variable. Y como esas dependen de una sola variable, pues entonces, muchachos, a nosotros nos enseñaron por allá que cuando uno tiene una ecuación cuadrática, pues la iguala a 0. Y como la iguala a 0, pues uno puede hacer ahí operaciones. Y como es cuadrática, además tiene un factor común, pues entonces esto va a hacer que x por x menos 1 va a ser igual a 0. Listo. Y entonces, recuerden que si yo multiplico dos valores y eso me da 0, ¿es porque qué? Porque alguno de los dos es 0. O sea que aquí x es igual a 0 o x es igual, o x menos 1 es igual a 0. Entonces miren que de acá obtenemos que x es igual a 0, es una de las opciones, y la otra pues nos falta despejarla, que es cuando x
sea igual a 1. O sea que Lina no estaba errada. Y son los únicos que satisfacen eso. ¿Listo? Entonces ya tengo el intervalo. Ya tengo el intervalo. Ya sé de dónde a dónde tengo que integrar. O sea, yo ya sé quién es A y quién es B. ¿Listo? Entonces ya estamos medio hechos. ¿Listo? Porque ya yo puedo decir que la integral va a ser la integral desde 0 hasta 1, pero ¿de quién? Entonces yo no puedo especular porque miren que yo ahorita cuando les pintaba la gráfica, les pintaba una función que estaba por encima y otra que estaba por debajo y lo que estoy encontrando es esto. Digamos que esta sea f de x y esta sea g de x. Entonces, ¿cómo yo sé cuál es la que está más arriba? Entonces les voy a enseñar un truquito para no tener que hacer la ley del cementerio o la regla del cementerio. Les voy a enseñar un truquito que va a suceder acá. Y el truquito que va a suceder es que ustedes ya tienen este intervalo, ustedes ya encontraron este intervalo. Como ya lo encontraron, como ustedes ya saben qué es ese intervalo, el que es, entonces ustedes simplemente van a poner un valor ahí, díganme un valor en ese intervalo, que no sea ni el 0 ni el 1. No pueden ser el 0 y el 1. 3.5. Medio. Un medio, listo. Yo sabía que todo el mundo iba a decir eso, entonces un medio. Cuando yo reemplace el un medio acá, esto me va a dar un medio. Y cuando yo reemplace el un medio acá, me va a dar un medio al cuadrado, pero un medio al cuadrado es igual a tener a 1 sobre 4. ¿Listo? ¿Quién es más grande? ¿Un medio o un cuarto? Un medio. Un medio es más grande, ¿cierto? Entonces, como un medio es más grande, entonces esta función es más grande que esta en este intervalo. ¿Listo? Y siempre va a ser así. Entonces, ¿y por qué siempre va a ser así? Porque piénsenlo bien. Ellos dos se cruzan en 0 y en 1. Si hubiera otro cruce si hubiera otro valor donde se cruzaran, entonces no necesariamente el uno va a ser mayor que el otro, porque ya hay varios valores, pero como ya nada más encontré dos en donde se cruzan, entonces no hay la posibilidad de que la una baje antes que la otra. ¿Listo? Y eso es lo que pasa. O sea, ¿a qué me refiero? Si ellas se cruzaron acá y se cruzaron acá, o sea, ellas se cruzaron acá, perdón. Ellas se cruzaron ahí, miren que ya están cruzadas acá y acá. Entonces miren que esta siempre va a estar por encima y esta siempre va a estar por debajo. No puede haber otra posibilidad, porque si hubiera otro cruce, pues cuando yo haga esta ecuación, ella me lo contaría y no me lo está contando. Listo, entonces siempre una va a estar por encima de la otra. Entonces, ¿cuál es esa? Pues la x. O sea que la función que voy a llamar como f de x va a ser x y le voy a restar x al cuadrado y esto me va a dar por x. Y ahí ya tengo el área. ¿Listo? ¿Y cómo hallo pues el área? Pues fácil ya. Es que yo ya terminé. Miren que acá entonces ¿cuál es la integral de x, muchachos? Necesito que me ayuden con eso. No me dejen haciendo un monólogo acá. ¿Cuál es la integral de x? X al lado sobre 2. X a la 2 sobre 2. Menos, ¿cuál es la integral de x a la 2? X a la 3 sobre 3. Te va a tocar a ti, Lina, nada más hablar porque nadie más nos habla. De 0 a 1. ¿Listo? Y entonces, cuando evalúo en 1, me va a dar un medio menos un tercio, ¿cierto? Y le resto cuando evalúo en 0, que me va a dar 0 medios menos 0 tercios. ¿Listo? Esto pues nos va a dar 0 porque 0 sobre cualquier cosa da 0. Pero aquí nos va a quedar un medio menos un tercio. Y un medio menos un tercio es igual a ¿quién? Pues eso se hace, esto me va a dar 6, esto me va a dar 3 y esto me va a dar 2. Entonces esto me va a dar igual a un sexto. O sea que el área que estoy calculando es igual a un sexto. Y listo. Eso es todo. Listo. ¿Estamos con eso? Sí, profe. Bueno, muchachos, escriban si están escribiendo, porque yo quiero que juguemos a una cosa acá abajo y que tiene que ver con este mismo ejercicio, pero un poquitico más abajo. Yo quiero que juguemos a algo porque es bien interesante conocer cuándo una integral se hace como la primera que les enseñé y cuándo se hace como la segunda que les enseñé. ¿Listo? Entonces, no sé, ¿puedo bajar? ¿Sí? No, pues un momentito. Bueno, espera un momentico. Listo, háganle, muchachos.
Profe, buenas noches. Hola. ¿Me puede repetir, porfa, para qué fue ese 1/4 que se sacó? Ah, claro, para comparar cuál de las dos funciones estaba por encima de la otra. Y eso se Para calcula. saber cuál es la que va primero a la hora de restar en la integral. Eso es, para eso. Sí, Ah, eso es. listo, gracias, Listo. profe. Entonces, tienes que comparar el 1/2 con 1/4. Miren que si ustedes toman cualquier otro valor, yo tomé el 1/2 porque muchos compañeros me lo dijeron y algunos me dijeron 0.5, pero 0.5 es lo mismo que 1/2. Listo. Pero tomen cualquier otro valor si quieren y van a ver que es la misma cosa. O sea, que siempre les va a dar por encima la X. Listo. Gracias, profe. Bueno. Ya. ¿Me puedo ir? Sí, profe, ya. Bueno, gracias. Bueno, muchachos, miren la casa. ¿La ven bien o la puedo agrandar un poquito? Se ve bien. Sí, ok. Bueno, miren. La gráfica que nosotros acabamos de pintar es la azulita clarita que está ahí. ¿Sí se ve el color azulito clarito o no, muchachos? No sé si hay daltónicos acá hay entonces el azul con otros Sí, colores. azul clarito. Sí, Bueno, así, listo. clarito. Listo. Entonces, el área que nosotros acabamos de encontrar es esta de acá. Es el 1/6. Eso fue lo que acabamos de encontrar. Listo. Y entonces miren que yo ahí construí un cuadrado. ¿Sí lo ven allí? El cuadrado que construí. Y como es un cuadrado, ese cuadrado, ¿qué área tendría? ¿Ustedes qué creen que qué área tendría ese cuadrado? ¿O qué piensas que tendría como área ese cuadrado? Si es del lado 1 y un cuadrado del lado 1, pues entonces tendría como área total un 1, ¿o no? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Y entonces ese triángulo verde que está en la parte de arriba, ¿qué área tendría? Como pregunta así en el aire y geométrica. Medio. Un medio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que es un medio? Sí. Sí, Todos profe. los demás. Listo. Eso es geométricamente hablando. En cálculo, ¿cómo la calcularíamos? Si yo les dijera hay que hallar el área verde, cómo la hallaríamos? Haciendo cálculo. Con la ley de los catetos y la hipotenusa. No, 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 no. Eso no es No, cálculo. Eso es álgebra. álgebra. En cálculo. Profe, pues, no sé, me corrige si me equivoco, como el ejercicio anterior, X, no recuerdo el planteamiento, que yo estoy viendo Les hago que una pregunta. Si les estoy hablando de cálculo, les estoy hablando de la integral desde dónde hasta dónde. eso, Ujú. sería la integral, que no recuerdo el planteamiento del ejercicio anterior, pero es como parecido por lo que veo la y igual a X y la otra área tiene y igual a X al cuadrado. Sí, sí. Pero nada más necesito la verde. Entonces, si Ok. necesito la verde, entonces, ¿yo dónde es que miro los límites? ¿En dónde miro esos límites que le pongo a la integral? ¿En qué parte de la gráfica yo estaría mirando eso? ¿O en dónde lo miraría? ¿Sobre qué eje lo miraría? De 0 a 1. De 0 a 1, ¿sobre qué eje? Sobre el Sobre el Y. X. Sobre el eje X. Sobre Siempre el lo vean. Y. Ah, bueno. Lo de acá Sobre el siempre Y. lo miro sobre el eje X. Vale. ¿Listos? Sobre el eje X. Entonces, miren, como lo estoy mirando sobre el eje X, entonces miren que esa área verde que les estoy pintando allí, viene desde 0 hasta 1. Miren que de acá no se pasa, ¿cierto? Así esto sea la altura y la altura la estoy considerando de otra forma. ¿Listo? Entonces esto va desde 0 a 1. Ahora, ¿de qué función? ¿O de qué funciones? Si hay que utilizar dos. ¿Qué me dicen?
Pero no había que utilizar dos funciones. Pues igual, ahí estamos poniendo el área completa de todo el cuadrado, ¿no? No, No. estoy calculando el área verde, que ya sabemos cuánto nos tiene que dar. Nos tiene que dar un medio. Pues un medio. Listo, ya sabemos eso. Pero ¿cómo estaría planteado hablando desde el punto de vista del cálculo? Entonces sería la integral de 0 a 1, eso está muy bien, ya llevamos ahí la mitad del ejercicio, pero ahora nos toca poner las funciones, o la función si hay que ponerla. Entonces les hago una pregunta. Cuando uno calcula un área con una sola función, es porque esa área por debajo estaría delimitada por ¿quién? Por el eje X, ¿no? Por el eje X. ¿Esta área verde está delimitada por el eje X? No, Sí. por el Y. No, No, le está estamos viendo delimitada el por el Y. eje X. No está delimitada por el eje X, ¿cierto que no? ¿O sí? Profe, es que pues realmente a mí me pone en duda porque es la forma del triángulo verde. Sí, pero les hago la pregunta, Entonces, ¿está delimitada por el eje X o no? el intervalo, sí. Y el área, estoy preguntando por el área. ¿Está delimitada por el eje X, sí o no? Sí, ¿Seguros? pues sí, claro. Pregunta, ¿el área azul está delimitada por el eje X? No sería el que está delimitado por el eje X, no es este que está como amarillito. Y Claro, para allá iba. Muy bien, muy bien. El que está delimitado por el eje X es el amarillo, no el verde. ¿Listo? El verde está delimitado por debajo. Es que yo lo tengo que mirar como si yo estuviera trazando una línea horizontal desde el eje X hacia arriba. Y entonces miren que el eje X está ya quieto y nada más lo toca en un solo punto. Entonces, ¿cuál es la función que me delimita por debajo al área verde? Por debajo. Hay una función que me lo delimita por debajo. X cuadrado, no. Al área verde. ese es un Profe, sexto. perfecto. sexto. La función. Chachos. Ok. Pregunta. Si yo fuera a calcular el área roja, ¿cómo lo calcularían ustedes? Yo le pongo por acá ciertas cositas por acá. ¿Cómo lo calcularían ustedes? El área roja. El área roja. Solo el área roja. Fx menos X menos HX. No, el área roja. No, solo f de x menos g de x. F de X menos G de X. Listo. Desde A hasta B, ¿cierto? Y por dx. ¿Por qué? Porque Gx incluye Hx. Sí. O sea, pero es que lo que yo estoy haciendo en cierto sentido es, o sea, no piensen en h de x ahí porque el h de x no tiene nada que ver con esa área roja. El h de x no tiene nada que ver. ¿Yo qué es lo que estoy haciendo? Al área grande, que sería la de f de x, le tengo que restar un área más pequeña. ¿Y cuál es el área pequeña que le tengo que restar? La de g de x. ¿Listo? Entonces, por eso me da eso. ¿Listo? Ahora, si quisiera calcular la morada, ¿cómo lo haría? G de x menos hx. La integral desde A hasta B de eso, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sí. Y si quisiera hallar la de h de x, ¿cómo lo haría?
Pues simplemente la integral Solo de A hasta B hx. de h de x. Ah, ok, listo. Entonces, ¿cómo hallo el área verde? X menos X2. El X2 no tiene nada que ver con el área verde. ¿Sí lo has notado que el X2 no tiene nada que ver con el área verde? El X2 es una función que está muy por debajo del área verde. La función que lo está delimitando por debajo, ¿cuál es? Sino que es que ahí se ve como una diagonal, pero esa diagonal es una función. ¿Listo? X. Es X la que lo está delimitando por debajo, ¿cierto? X, sí. Entonces, por debajo la que lo está delimitando es X. Listo. Pero es por debajo, o sea que hay una por encima. ¿Y cuál es la de por encima? Allá arriba hay una función que no la está dejando pasar. Miren que allá arriba hay algo que no lo deja pasar. ¿Qué es lo que no lo deja pasar? 1. 1. Y aunque uno no lo crea, es una función que es constante, ¿o no? 1 menos x. Entonces es 1 menos x. Ahí está. Esa sería el área. Listo. Entonces, y si ustedes hacen esto, miren que la integral de 1 es x y la integral de x es x al cuadrado sobre 2 y esto evaluado de 0 a 1. Y miren que si ustedes hacen eso que está ahí, eso les va a dar 1 menos 1/2 y lo otro les va a dar 0. O sea que esto me va a dar 1/2, que es la solución que tengo acá. ¿Sí lo ven? Sí, profe. O sea que esta área que está acá es 1/2. Hablando desde el punto de vista del cálculo. Y entonces miren que yo ahí tengo que mirar cuál es la función que está por encima y cuál es la que está por debajo. Aquí la de encima no me la estaban dando. Miren que no me la estaban dando explícitamente. ¿Pero por qué? Porque arriba me estaban pintando una línea horizontal y recuerden que cuando pintan líneas horizontales nos están diciendo que la función allá es constante y en este caso es 1. ¿Listo? ¿Estamos con eso? ¿Sí? Sí, profe. Sí, pero es que lo que nos enredaba era eso, nosotros tomamos pues como un área, como algo grande, no como la línea que está marcada ahí. Y cuidado que las áreas no son líneas, ¿sí o no? Porque usted ahorita me decían un cesto, y un cesto no era una línea, o no es una curva. Un cesto es un área que ya había encontrado. ¿Listo? Entonces les hago una pregunta. ¿Cuál sería el área amarilla? O cómo la calcularíamos, el área amarilla. Geométricamente ya la podríamos calcular. Hay x2. ¿X2 qué? X a la 2. Pero X a la 2 ¿qué? No me estás diciendo nada. El área de 0, en el intervalo de 0 a 1 de x Entonces a la la 2. integral de 0 a 1, el área es una integral de 0 a 1 ¿de quién? De x a la 2. De x a la 2 por dx, Por ¿cierto? dx. ¿Y por qué no hay una resta? Porque no hay nada que la limite. Contra el eje X, ¿cierto? Contra el eje X. Él está peleando con el eje X. Y como él está peleando con el eje X, entonces ya, es sin restas. ¿Listo? No hay nadie que la limite para llegar al eje X. Entonces no hay nadie, como no hay ese límite, entonces es eso. ¿Cuánto nos debería dar esa área? Pues miren que el área total es 1. Y si yo le resto 1/2 y le resto 1/6, ustedes si hacen eso en su casa bien juiciosito, esto es 1/2 menos 1/6. Y 1/2 menos 1/6, si no estoy mal, les da 1/3. Dígame que sí. ¿O no? Ya lo estoy dudando. No, sí da 1/3. Sí da 1/3. 1/3, listo. Entonces esto nos debería dar 1/3. Vamos a ver si es verdad. Esto nos da x a la 3 sobre 3 evaluado de 0 a 1, ¿o no? Y entonces esto va a ser 1/3 menos 0/3. Y 1/3 menos 0/3 nos da 1/3. Listo, se acabó. Ahí está. Listo. Muchachos, ¿estamos con eso o no? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿a qué es igual? Lo puse muy abajo. ¿A qué es igual el área de esta función que está acá? Profe, ¿la puede dejar un momentico? Yo termino. Claro, claro. Espérate, yo subo esta otra que es que me quedó muy abajo y es mejor no dejarla. Profe, pero de todas maneras eso nos lo guarda también igual en Teams, Claro, ¿cierto? claro, claro. Ay, muchas gracias. Sí, sí. Aquí me faltó poner la función, la única que hay ahí, y es y es igual a x menos 1.
La pregunta, para los que ya terminaron. Profe, puede subirla un poquitico. Perdón, bajarla. Eso. Ahí está todo. ¿Listo? Profe, ya. Ok. Mírenla pues, miren la grafiquita que les hice. Yo quiero hallar esa área amarilla, esa área que está ahí en amarillo. Y lo único que conozco es esa recta y igual a x menos 1 y hay una cosa ahí implícita. Hay otra función implícita. ¿A qué sería igual el área de esa función? ¿A qué sería igual el área? Esa área amarilla, ¿qué sería igual? No geométricamente, no quiero geométricamente. Quiero desde el punto de vista del cálculo. ¿A qué sería igual? Profe, pues yo ahí pues mirando la forma Ajá. del área, pues el intervalo del área sería de 0 a 2. Ajá, entonces pongo acá la integral de 0 a 2. Sí. Ok, la integral de 0 a 2. Listo, dime pues, Lina. Pero no sé cómo interpretarlo de esa restica de esa área de abajo, ¿De cuál? de la donde tiene la función. Porque hay que... Dime qué estás pensando y yo te digo, mira, es que lo que pasa acá es tal cosa y lo que no pasa acá es tal cosa. Bueno, ¿Listo? el área sería completamente el rectángulo hasta el 2, restándole ese triángulo. Entonces no lo estás pensando bien. Listo. ¿Por qué? Porque me estás diciendo de 0 a 2. Y de 0 a 2, mira que la función y igual a x menos 1 no tiene nada que ver de 0 a 1. Listo. ¿Sí lo notas? Que no tiene nada que ver de 0 a 1. Entonces, como no tiene nada que ver de 0 a 1, tú no puedes tomar esa función como una referencia allí. Entonces, muchachos, recuerden que yo la clase pasada les enseñé que hay funciones que se integran por tramos, que dependiendo de la función que se tome, pues eso es lo que se hace. Yo les hago una pregunta. Miren que ahí está hasta una línea amarilla que hay allí, perdón. Yo no sé si la habían notado que había una lineecita más fuerte allí, no sé si se ve bien allá. Sí. Pero miren que ahí ya se ve algo, ¿sí o no? Entonces, miren que desde ese punto, es de donde se empieza a ver que las dos funciones empiezan a trabajar, pero antes no, antes solo había una. Entonces, esto lo tengo que hacer por tramos. O sea, yo tengo que llegar acá y decir, esta es la integral de 0 a 1 de quién, muchachos. De x menos 1. Lina, de 0 a 1, de 0 a 1. Mírala, acá está. O sea, profe, la de la G. ¿Quién me habló? Viviana, que apareces como usuario ahí. Sí, mira, si tú quieres, ahí donde dice usuario Viviana, al ladito hay un más. Y en ese más dice cambiar nombre. Creo que ahí aparece, ¿sí? ¿Me equivoco? En tu nombre. No lo veo, profe. Si tú abres como donde están todas las personas que están participando de esto, listo, si tú abres como las personas que están, hay una parte que dice, bueno, espérate, yo lo cambio entonces, renombrar. Viviana. Ay, yo no sé si es así se llama mi hermana. Pero bueno, ahí dice Viviana. Listo. Sí. No se escribe así el mío, pero sí, ahí dice Viviana. Ok, listo. Después lo corregimos. Bueno, de 0 a 1, ¿de quién, Viviana? Profe de G. ¿Pero quién es G? Yo no tengo ningún G acá.
Sí, aquí había donde se divide el cuadrado con el De triángulo. una G, sí. Pero ¿y quién es G? ¿Qué función es? 1, no. Es 1. Entonces aquí 1 por dx. Listo. Y le voy a sumar, ahora entra entonces el cuento de Lina, y es ¿desde dónde? ¿Desde dónde? La integral. De 1 a 2. De 1 a 2. Listo. ¿De quién, Lina? De y igual a x menos 1. ¿De quién? De la 1 a 2. De 1 a 2, sí, está muy bien. Es de 1 a 2. ¿Pero de qué funciones? ¿Cuál es la función que está por encima? Pilas, pues. ¿Cuál es la función que está por encima? 1. El 1. No. Y le resto, ¿cuál función? X menos 1. Ahora sí. Y esto por dx. Listo. Ahí está el área. Esa es el área que vamos a calcular allí. Y entonces miren que esto es la integral de 0 a 1, de 1 por dx, más, yo quiero, muchachos, cuando se encuentren cosas de estas, hagan primero las operaciones algebraicas que hayan acá para que no tengan que integrar tantas veces. Si ustedes hacen eso, miren que eso les da 1 menos x más 1 por dx. Y entonces si ustedes hacen eso de allí, eso es lo mismo que tener la integral de 1 a 2 de 2 menos x. Mírenlo ahí. Y entonces cuando integran, la primera les da x de 0 a 1 y la segunda les va a dar 2x, ¿cierto? Menos x al cuadrado sobre 2, esto evaluado de 1 a 2. La del lado derecho les da 1, ¿cierto? O sea, esta de acá les da 1 porque cuando lo evalúan en 1 les da 1 y cuando lo evalúan en 0 les da 0. Entonces eso les va a dar 1. Y la otra, ¿cuánto les va a dar? Les va a dar más, evaluamos en 2 y 2 por 2 me da 4 y le resto el 2 al cuadrado que me da 4 medios, ¿cierto? Y después le voy a restar la evaluada en 1. Y en 1, entonces esto me va a dar 2 y le voy a restar 1 medio. ¿Cierto que sí? ¿O hay alguna duda allí? ¿Estamos con eso o no, muchachos? Sí. Listo. Y entonces, esto es igual a ¿quién? A 1 más 2 menos más 5 medios. 2 menos 5 medios o menos 3 medios. Menos 3 medios, perdón, menos 3 medios, sí. Menos 3 medios. ¿Sí? Y esto entonces va a ser igual a 1 más 1 medio. ¿O no? ¿Cierto que sí? Y eso es igual sí, profe. Y eso es igual a 3 medios. Y listo. Eso es igual a 3 medios. Y eso es que miren que esta área de acá, esto es un cuadrado del lado 1 y esto es medio cuadrado del lado 1. Entonces es 1 más 1 medio, me da 3 medios. Ahí estaba. Miren que ustedes, si no es vivo, pues se pilla eso desde el principio. Si no, pues miren que hay que hacer esto y miren todo lo que hay que hacer para calcular esto. Muchachos, les tengo un truco para que la cosa se pueda volver un poco más sencilla. Y es algo que yo creo que mencionaba Lina ahorita, sin querer. Yo no sé si fue Lina o yo no sé si fue alguien más. Cuando yo estaba preguntando que quién delimitaba al área verde. Y cuando yo pregunté que quién estaba limitando al área verde, alguien me dijo el eje Y. ¿Fue Lina? Sí, profe, fui yo. Listo. ¿Y por qué no podemos hacer eso con respecto al eje Y? ¿El eje Y es algo prohibido o qué? ¿O el eje Y es algo que no podemos tocar en algún momento? ¿No? El eje Y también. Es que cuando nosotros integramos, nadie nos está diciendo que tenemos que integrar siempre con respecto a X. Cuando nosotros integramos, le podemos poner el parámetro que nosotros queramos, la variable que nosotros queramos. Pero para eso, pues necesitamos tener las funciones en esas variables. Entonces me explico más que todo con porque este es más fácil por ese lado. Miren que acá tuve que hacer una suma. Pero miren que si yo lo hiciera con respecto al eje Y, ¿qué función estaría delimitando? Y déjenme, yo borro todo esto para que se vea. ¿Qué función estaría delimitando si nosotros estuviéramos mirando con respecto al eje Y?
la recta, ¿cierto? La recta que está al lado derecho. La que está así como diagonal. Esa sería la que estaría delimitando por el lado derecho, ¿o no? Y por el lado izquierdo lo estaría delimitando el eje Y. Entonces nosotros también podríamos hablar de calcular integrales con respecto al eje Y en vez de con respecto al eje X. ¿Listo? La cosa es que si lo vamos a hacer con respecto al eje Y, entonces el intervalo lo tendríamos que tomar con respecto al eje Y. ¿Cuál sería el intervalo allí, muchachos? De 0 a 1. De 0 a 1. ¿Listo? El intervalo sería de 0 a 1 aquí porque es de acá a acá. ¿Listo? Y ya no lo voy a mirar por encima del eje X porque no estamos con respecto al eje X, sino que lo voy a mirar a la derecha del eje Y. Y si lo voy a mirar a la derecha del eje Y, pues la única función que me está delimitando por el otro lado sería Y igual a X menos 1, ¿cierto? Esa sería la que me estaría limitando por ese lado. La cosa es que yo necesito la función en términos de Y. Y entonces como necesito una función en términos de Y, entonces necesito despejar a X. Entonces lo voy a despejar. Si yo despejo a X de acá, entonces X me va a dar igual ¿a quién? Y A Y más 1. 1. Listo, entonces esa es la integral que voy a calcular. La integral de 0 a 1 de Y más 1 por dy. ¿Y eso cuánto me tendría que dar? Esta área, ¿o no? ¿Y esta área cuánto es que vale? 3 medios. 3 medios. O sea que si yo hago esto, me tiene que dar el mismo valor que me dio allá. ¿Listo? Vamos a hacerlo. ¿Esto es igual a quién? A y al cuadrado sobre 2. La integral de y va a ser y al cuadrado sobre 2. Y la integral de 1 va a ser y. Y esto lo evalúo de 0 a 1. ¿Cuánto me da 1 al cuadrado sobre 2? Pues me da 1 medio. ¿Cuánto me da 1? Pues me da 1. Y le resto 0 y 0. Entonces me va a dar 1 medio más 1, que es igual A 3 medios. Y vea lo que fácil. Pero pensándolo de otra manera. O sea, que si yo quiero calcular cosas en términos de Y, también lo puedo hacer. La cosa es que tengo que tener el pensamiento ya no de abajo hacia arriba, sino de izquierda a derecha. ¿Listo? ¿Estamos con eso, muchachos? ¿O hay alguna duda allí? Así está bien, profe. Y miren qué bacano, porque miren que nos ahorramos un montón de terreno. ¿Se dieron cuenta que eso salió como ya? Y no tengo que hacer sumas de nada, ni restarle nada, ni poner nada por allá. ¿Sí lo ven o no? Pues, le estoy dando una opción de cálculo, porque es una opción de cálculo. Simplemente, si usted está muy embalado al hacerlo, no se da cuenta de que hay una suma y esas cosas, pues mírelo desde el otro punto de vista. Y desde el otro punto, al mirarlo desde el otro punto de vista, te podría sacar de problemas. ¿Estamos de ahí? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, pilas pues. Entonces me devuelvo. Me devuelvo por acá, me devuelvo. ¿Dónde estaba? Por acá. Por acá. Entonces yo quiero que ustedes se tomen, son las 7:03, que se tomen 10 minuticos para plantear este primer ejercicio. Plantearlo nomás. No necesito que lo calculen, no necesito el valor exacto de cuánto me hace integral. Necesito que me lo pongan, o sea, que identifiquen, que identifiquen quién es A, quién es B, quién es f de X y quién es el g de X. ¿Listo? Porque aquí no se los están dando. Y miren que ninguna de esas que están ahí se lo están dando. Entonces, necesito que traten de montar eso. Si usted llega más adelantico y calcula y hace cosas, pues bacán. Pero por el momento necesito que usted monte la integral. Usted tiene que aprender a montar la integral. ¿Estamos con eso? Entonces, voy a apagar un momentico la grabación. Voy a quedarme un momentico callado. Si tienen alguna duda, me preguntan. No hay ningún problema. Yo estoy acá. Sino que es para que no se guarde el silencio. ¿Listo? Porque no guardemos en el video el silencio. Y lo discutimos ya en 6 minutos. ¿Listo? Háganle. Listo. Y el que esté perdido, me dice, profe, no, yo estoy perdido. Ahorita cuando lo vamos a hacer, me dice, yo estoy perdido. Y lo explicamos. ¿Listo? Entonces háganle pues. ¿Sí? ¿Alguien tiene algo? Sí. Dime. La integral entre 1 y 0. Espérate, David. La integral entre 1, 0 o 0 y 1. Entre 0 y 1, pues. Listo. ¿De quién? De raíz de x De raíz de x menos x cuadrado. menos
menos x al cuadrado por dx, ¿sí? Señor. Gracias, Dani. ¿Alguien tiene alguna otra diferente? No, profe, a mí me da igual. Igual, listo. Y me imagino que hicieron todo el protocolo que yo hice para poder llegar ahí, ¿o no? Señor. Listo. Entonces miren que no necesitamos encontrar eso. Y es verdad, la función raíz de x es mayor que la función x al cuadrado. Y lo que nos va a quedar es eso. Listo. Ahí, miren que ahí, muchachos, vean, como les decía a los del otro grupo, nosotros ahí ya hicimos, sin mentirles, por ahí el 60% del ejercicio. Miren que ahí nosotros ya llegamos donde se supone que ya conocemos todo. Porque si ustedes se dan cuenta, lo que nos quedó allí es lo mismo que tener aquí la integral de 0 a 1 de x a la 1 medio menos x al cuadrado por dx. ¿Cierto que sí? ¿Saben que alguien me Profe. asistió? Listo, Hola. Sandra. Ya voy a mirar, Sandra. ¿Quién me está hablando? Mari, será para decirle lo de la compañera en el chat. Sí, listo, gracias. Entonces, miren, ahí está. Ahí está. La integral de 0 a 1 de x a la 1 medio menos x al cuadrado, y las dos ya las sabemos hacer, ¿o no? ¿O no las sabemos hacer las dos integrales esas? ¿No? ¿O sí? Hello. Hello. Mis estudiantes. Estudiantes. Sandra. Y igual a la raíz de x. Y igual a x al cuadrado. ¿Listo? No me están dando intervalos, Sandra. Como no me están dando intervalo, pues lo tengo que encontrar. La forma de hacerlo es hacer la raíz de x es igual a x al cuadrado. Igualo las dos funciones, Sandra. Las igualo las dos. Listo, quiero resolver esa ecuación. ¿Qué hago allí para resolver esa ecuación? Miren que aquí ya no es un problema de cálculo, es un problema algebraico. Listo, yo tengo que hacer un problema algebraico. ¿Cómo resuelvo una ecuación que tiene una raíz de x y que tiene un x al cuadrado? Esa ecuación la va a resolver de la siguiente forma. Voy a elevar al cuadrado a ambos lados. Lo de la izquierda me da x y lo de la derecha me da x a la 4. Entonces me queda x a la 4 menos x es igual a 0. Tengo un factor común. El factor común que tengo es x, que me da por x a la 3 menos 1, que es igual a 0. Lo mismo de ahorita. Si yo tengo dos números multiplicados que me den 0, entonces o x es igual a 0 o x a la 3 menos 1 es igual a 0. Entonces por este lado, pues x es igual a 0. Y por este lado, pues x a la 3 es igual a 1. ¿Cuándo x a la 3 es igual a 1? Pues hay tres posibilidades. Dos de ellas son complejas y solo una de ellas es un número real. Y la que es un número real es cuando x es igual a 1. ¿Listo? Y esa es la que nos interesa. Entonces, Sandra, escríbelo por el chat. ¿Esa parte me la entiendes? ¿O esa parte no es la que no es la que no entiendes? Sandra, pero tú me hablabas. Ahora, ¿por qué no me quieres hablar? Listo, pero esa es la primera parte nomás. Ahí lo único que hice fue hallar el intervalo. Listo, solo el intervalo. Entonces, ese es el intervalo donde vamos a integrar. Me falta ahora hacer la parte de cuál es la función que está por encima y cuál es la que está por debajo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En ese intervalo, como yo necesito una función que esté por encima y una por debajo, yo voy a tomar un valor. Ustedes, como me volvió a salir el 0,1, me hubieran dicho un medio. Yo no quiero tomar un medio. Ya les voy a explicar por qué. Voy a tomar un cuarto. Si yo tomo un cuarto, que es igual a 0.25, cuando yo saque la raíz de un cuarto, esto me va a dar la raíz de 1 sobre la raíz de 4, que es igual a 1 sobre 2. ¿Listo? Y cuando yo saque un cuarto al cuadrado, esto me va a dar 1 sobre 16. ¿Qué es mejor? ¿Una botella de aguardiente para 2 o una botella de aguardiente para 16? A 2, profe. Ahí van saliendo los borrachines, ¿sí ven? Entonces, claro. ¿Es mejor, sí o no? Es mejor una botella de aguardiente para 2 que una botella de aguardiente para 16. Listo. Y entonces, como es mejor eso,
pues entonces la raíz de x es mayor que x al cuadrado en el intervalo 0, 1. ¿Listo? Eso es lo que estamos diciendo allí. Estamos con eso. Entonces, por eso fue que Daniel y Lina pusieron la integral. Recuerda que habíamos encontrado el intervalo de 0 a 1. Habíamos encontrado el intervalo de 0 a 1. ¿De quién? Entonces, ahí necesitábamos saber cuál era mayor. ¿Cuál es la que es mayor? Pues de la raíz de x menos x al cuadrado. Y eso por dx. Y listo. Ahí está. Ahí está el ejercicio completo. Ahí está todo lo que ellos dos plantearon en esos 6 minutos. Listo. No sé si otros lo habrán hecho, pero por lo menos ellos dos me dijeron eso. Y así fue que lo saqué. ¿Estamos con eso, Sandra? ¿Sí? Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, listo. ¿Alguien más tiene alguna duda o no? No. Bueno, muchachos, entonces miren, lo que les estaba preguntando ahorita, la integral de 0 a 1 ¿de quién? De x a la 1 medio, recuerden que cuando tenemos raíces la ponemos de esa forma, menos x al cuadrado por dx. Y esas dos integrales les está diciendo arriba que ya somos capaces de hacerlas. ¿Cómo se hace la primera? Eso es igual a quién? Recuerden que se le suma 1, entonces eso va a ser x a la 3 medios por 2 tercios. ¿Listo? Y se le resta x a la 3 sobre 3. Y listo. Y esto evaluado de 0 a 1. Evaluamos en 1. Entonces esto nos va a dar 2 tercios. Esto nos va a dar 1 tercio. Y lo otro nos va a dar 0. Porque como estamos evaluando en 0, pues nos va a dar 0. Hay que tener mucho cuidado con eso porque no siempre cuando se evalúa. Miren que ahorita cuando hablamos en 0 no nos dio 0 necesariamente. El coseno de 0 daba 1. Listo. Pero este sí nos va a dar así. Y esto es igual a 1 tercio. ¿Estamos con eso, muchachos? Sí, profe. Listo. Entonces miren que es posible uno hallar esto sin que me den gráficos ni nada de esas cosas. Listo. Entonces, hasta ahí, pues veo la clase de hoy. Miren que acá hay otros 2 ejercicios. Me gustaría que los trataran de hacer para el viernes. Ahí están. Listo. Ahí están. Para que los traten de plantear. Miren que lo más importante acá es plantearlo. Lo otro es fácil de hacer. Lo otro, miren que no es tan complicado porque lo otro ya vamos a llegar a cosas que conocemos desde que empezamos la clase. Miren que estamos en la clase 5 y nada más hemos hablado siempre de lo mismo. Y ustedes van a ver que siempre voy a hablar de lo mismo o voy a tratar de hacerlo entender como si siempre estuviéramos hablando de eso. ¿Listo? Y eso es lo que yo quiero que ustedes vean en que esto no es tan complicado si lo miramos desde ese punto de vista. La cosa es que tenemos que saber mucha álgebra. ¿Listo? Listo, profe. Entonces miren, traten de hacer esos 2 ejercicios, tan siquiera de plantearlos, trátenlos de hacer. Y le voy a explicar lo que Lina me dijo al principio que le explicara. ¿Listo? Porque ella me pidió un favor, entonces lo voy a hacer así. Muchachos, miren, las funciones trigonométricas. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero todas salen de un círculo. De un círculo que lo llamamos el círculo unitario. Unitario porque tiene el radio igual a 1. ¿Listo? Y lo que las funciones trigonométricas obtienen es que ellas tratan de calcular o esta altura cuando acá hay un ángulo o esta distancia en el eje X cuando hay un ángulo ahí. Entonces, todo lo que está relacionado con el eje X lo llamaron coseno del ángulo. Todo lo que está relacionado con el eje Y lo llamaron seno del ángulo. Listo, y esas son las 2 funciones como primordiales. De ahí se desprenden todas las demás. Es más, si ustedes ven aquí se forma como un triángulo de Pitágoras, un triángulo, ¿cómo se llama? Rectángulo, y ese triángulo rectángulo pues cumple la propiedad de Pitágoras, que es que el seno al cuadrado del ángulo, o sea que el cateto opuesto al cuadrado más el coseno, va a ser bien acá, más el coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1 al cuadrado, pero eso es eso. Entonces, si ustedes se acuerdan por allá un poquitico de trigonometría, esta es como la identidad fundamental, así la llaman, la identidad fundamental. Y de ahí, pues se desprenden otras identidades, ¿listo? Pero
Hay otras funciones que las llaman como funciones fundamentales también, que son la tangente. Y la tangente se define a partir de estas dos. Se define como el seno sobre el coseno. ¿Listo? Esas son. Y las otras tres, que fue una por las que Lina me hizo la pregunta ahora, son los recíprocos de estas funciones. Y entonces a mí siempre me gusta escribirlas así, cotangente de teta, aquí escribo secante de teta y aquí escribo cosecante de teta. El recíproco, ¿qué es el recíproco? 1 sobre la función que está al otro lado. Entonces 1 sobre seno, esta es 1 sobre coseno. Y si hiciéramos el recíproco de esta, es voltearla las dos, porque como hay una fracción entera, entonces esto es coseno sobre seno. ¿Listo? Y eso es lo que significan esas funciones y las identidades fundamentales de ellas. Y miren que todas dependen del seno y del coseno. ¿Listo? Estamos con eso, muchachos. Sí, profe, ya. Sí. Eso es algo que deberían de tener allí como guardadito. Es importante saberlo porque ustedes van a ver que por ahí en unas 5 o 6 clases, nada más vamos a estar hablando de trigonometría, solo de trigonometría. ¿Y por qué? Porque hay un estilo de hacer integrales que se llama integrales de potencias de funciones trigonométricas y hay otra que se llama sustitución de integrales trigonométricas. Sustitución por integrales trigonométricas, por funciones trigonométricas, perdón. Y entonces hay que hacer trigonometría en todos los casos. Listo, entonces nosotros vamos a hablar mucho de eso. Yo les dije desde el principio que yo les iba a enseñar un poquitico de trigonometría. Este es un primer paso. En ese primer paso, pues espero que ustedes como que guarden esto por si tienen que hacer otros ejercicios allá que tengan algo de trigonometría. Creo que no hay muchos más, Lina, ¿cierto que no? Yo creo que no, pues igual había empezado a hacer como los tallercitos y ese fue el como que me dejó ahí frenada. Listo. Pero no, ya con esto, hace mucho que no veía nada de estos temas, entonces como recordarlos es bueno. Pero por el momento lo único que necesitas es saber estas cositas y la parte de las fracciones, pues de cómo sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones. Sí, ya. Listo, profe, mil gracias. Listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Entonces, hago el mismo anuncio parroquial que hice al principio de la clase. Primer examen, el primero, el 5 de marzo. En todo caso, ustedes van a mandar un correo y ustedes confirman si es esa fecha, 5 de marzo. Es viernes, a la hora de la clase. ¿Listo? Este viernes en 8. Sí, de este viernes en 8. Profe, igual sería las 2 horas iguales de la clase. Creo que es un poquitico más, les dan como 2 horas y media, algo así. Pero solamente de los temas que hemos visto hasta hoy. Hasta lo que veamos el viernes, hasta lo que veamos el viernes. Ah, listo, profe. Tratamos de terminar el viernes, pero si no terminamos el viernes, hacemos un poquitico el miércoles. Y yo creo terminar, pero si no, hacemos un poquitico el miércoles y hacemos taller. O sea, preguntas de ustedes de todo lo que quieran. ¿Listo? Acerca del examen. Profe, yo tengo una pregunta. Dímelo. Yo que terminé hace tanto tiempo lo que se dice de geometría. ¿Debo repasar mucha geometría para poder pasar el examen? No, nada de geometría. Nada. No, bueno, nada. Gracias. Solo cálculo. Preocúpate por lo que te he enseñado de cálculo. Listo. Sino que es que yo menciono mucho la geometría porque la geometría es un punto de apoyo para darnos cuenta de que las cosas sí están funcionando bien, de que nosotros cuando estamos calculando esto, no lo estamos calculando como en el aire, sino que miren que la geometría es un punto de apoyo para el cálculo. Entonces ahí simplemente me apoyo para mostrarles que en verdad los resultados que uno consigue en geometría también los puede conseguir por la parte del cálculo. Pero no necesariamente geometría. Listo, para que no me preocupen mucho por eso. Bueno, profe, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No, profe, por el momento ya esas. Listo. Muchachos, practiquen mucho de esos talleres. Miren que esos talleres, en este momento llevamos 30 puntos, pero voy a tratar de poner otros de esta semana. Entonces, pilas que
que esto se va volviendo más grueso y al volverse más grueso, pues se va volviendo más difícil de estudiar a medida que va llegando la hora del examen. ¿Listo? Listo, profe, muchas Pendientes gracias. de eso. Bueno, pues, ¿alguna otra pregunta, no? No, profe, muchas gracias. Listo. Bueno. Muchas gracias. Entonces el viernes vemos algo que se llama sólidos de revolución. Listo. Algo muy bacano. Ya les muestro que es muy bacano. Listo. Bueno, pues muchachos. Pues entonces ahí paro la grabación y nos vemos el próximo viernes.